Sean bienvenidos a este módulo del Diplomado en Edición y Promoción del Libro y la Lectura, referido a la producción editorial y específicamente a la corrección. Mi nombre es Jessica Lacruz y en esta jornada voy a hablarles sobre este oficio que es fundamental a la hora de editar un libro. Básicamente, la corrección se encuentra inserta en todo el proceso de producción editorial y es llevada a cabo, por supuesto, por una persona con un perfil específico y que, bueno, es un corrector profesional. Aunque muchos de nosotros o cualquier persona que sea un buen lector y que tenga un buen instinto con el lenguaje pueda llevar a cabo esta tarea realmente para que nuestros proyectos prosperen adecuadamente, es fundamental asignar esta tarea a un profesional. Em, Vamos a hablar, por supuesto, de lo que significa la corrección. ¿Cuál es el perfil que ustedes necesitarían reconocer o desarrollar en caso de que se quieran dedicar a ello, en cuanto a un corrector? Y también vamos a hablar de los tipos de corrección que existen y más o menos en qué fase se deben realizar. Obviamente ya en este punto ustedes han visto en el diplomado otras fases de la edición. Cuando ya un libro entra en producción editorial, los tiempos se aceleran y se considera un cronograma mucho más preciso para el trabajo que se ha de realizar, porque en las etapas previas ya se ha contemplado, por supuesto, la selección del libro, ya se ha aprobado para su publicación y por lo general ya se contempla una fecha de aparición y de promoción que va a ser clave en su puesta en escena en el ámbito cultural. Y por supuesto, mucho más, esto puede influir en que esa promoción sea eficaz y pueda significar la recolección desde el punto de vista económico de lo que se ha invertido en este producto cultural, o por otro lado, si esa inversión no es monetaria, también una inversión desde el punto de vista cultural, educativo, pedagógico y de aporte a la sociedad. A continuación les voy a hablar entonces un poco más específicamente de en qué consiste la corrección editorial. Bueno, la corrección editorial consiste en limpiar de cualquier tipo de gazapos, imprecisiones, baches narrativos y también en una unificación del contenido de un libro. Esta es una tarea que se aplica en cualquier material que sea publicable y que haya pasado por una transformación en el texto. Doy esta definición un poco genérica porque, claro, no solamente se corrigen los libros, se corrigen también las revistas, se corrigen también los flyers, se corrigen también los afiches, se corrigen también los marcalibros, o sea, todo es susceptible de ser corregido, porque el ámbito de errores o imprecisiones que puede contener una publicación es muy variado. No solamente puede ser en cuanto a errores ortográficos como tal en un texto, sino en cuanto a errores de datos, errores también del ámbito gráfico, como por ejemplo un logo mal empleado, o también algo muy importante, y es constatar no solamente la lecturabilidad, que es el sentido correcto que tiene un texto, sino también la legibilidad, en términos de que ese texto esté bien asentado en el formato que se ha elegido para publicarlo. Por ejemplo, aquí tenemos este libro, ¿verdad?, que es la compilación del Correo del Orinoco. Este libro es un facsimilar que fue publicado por el Centro Nacional de Historia. Y por ejemplo, si bien es una compilación de todos los números del correo, ¿verdad? Es una compilación facsimilar. De alguna manera, la corrección de este libro consistió en asegurarse de que, por ejemplo, el volumen tuviera todos los números montados de manera consecutiva. Quien corrigió este libro no leyó para actualizar la ortografía.
leyó para cerciorarse de que todo el contenido estuviera íntegro y ordenado de acuerdo a lo que se esperaba para esta edición, ¿verdad? Por ejemplo, y que a su vez el volumen tuviera todas las partes necesarias para ser una publicación. Por ejemplo, acá, aparte de los números del correo que se compilaron, tenemos textos preliminares, tenemos pie de imprenta, los números legales también, la correcta disposición de los logos y todo el trabajo que se tuvo que hacer para corregir este libro. Otro ejemplo, ¿verdad? Que podemos ver de los libros que tengo acá para mostrarles es, por ejemplo, que se llama Venezuela Vista e Imaginada, que fue publicado también por el Centro Nacional de Historia, y donde tenemos una especie de libro álbum, ¿verdad? Este es un libro, bueno, donde sí tuvo texto original que fue corregido, y obviamente, aunque los textos son de mucho menor volumen que en otro tipo de obras, esto también exigió una corrección bastante minuciosa en cuanto a la correspondencia, ¿verdad? Por ejemplo, de texto e imagen, en cuanto a la nomenclatura o a los atributos que se utilizaron para asentar los distintos datos de las obras. Por ejemplo, que los títulos de las obras iban en cursiva, si se colocaba, que de hecho lo tiene, la ficha de cada una de ellas, las dimensiones, el lugar, la técnica, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, esto requirió un trabajo profesional, aparte de todo el trabajo, bueno, de recopilación y redacción. Otro ejemplo, ¿verdad? Que tenemos bueno, y una cosa que les voy a decir, en el caso, por ejemplo, de este libro, fue clave la preparación del original. En un libro como este, donde tiene distintos componentes en cuanto a textos, de distinta índole, que son textos explicativos, otros textos son las fichas técnicas de las obras, otros textos son los preliminares, ¿verdad?, que explican el sentido de la edición. En un volumen como este es clave la preparación del original, es decir, preparar una serie de documentos con el debido orden, con la debida claridad, porque eso va a influir también en su montaje. Otro ejemplo que tenemos también de cómo se pueden aplicar los criterios de corrección es, por ejemplo, la Carta de Jamaica. Como ustedes saben, este es un documento, ¿verdad?, del libertador Simón Bolívar. Y acá hay un asunto en cuanto al criterio de edición. El criterio de edición, porque este es un documento del siglo XIX. Entonces la ortografía cambia. Como es un documento del que, bueno, existen por lo menos 2 o 3 versiones, por lo menos en español hay 2 versiones, ¿cuál se va a elegir para publicación? ¿Por qué? Considerar, por supuesto, para esta edición unas palabras preliminares, pero además elegir el criterio de actualización ortográfica. Eso es muy importante y es una decisión que, si bien la aplica el corrector o la puede sugerir o la puede recomendar el corrector, tiene que ser a partir del consenso con el editor del libro. En este caso, por ejemplo, los libros de algunas editoriales del Estado, como Biblioteca Ayacucho, el Centro Nacional de Historias, han tenido el criterio de la actualización ortográfica de los documentos cuando se publican, porque detrás de eso hay una intención divulgativa, más no una intención de preservar un poco arqueológicamente el documento, que también sería válido. Solo que si se edita el documento con esas características, entonces ya no estaría dirigido como a un público más amplio, sino a especialistas, cosa que también es válida, ¿no? En ese caso, la labor del corrector también sería importante, porque tendría que cotejar ese Word que se va a pasar a montaje con el documento original, verificar que no se hayan comido una letrita, que la transcripción sea fiel, o sea, todos esos elementos
son fundamentales de que alguien se encargue de cotejarlos. Otro ejemplo que les tengo, ¿verdad?, de un libro más o menos con las mismas características serían los diarios de Francisco de Miranda, ¿verdad? En este caso, aquí hay un criterio de selección y también, por ejemplo, esta edición particularmente sí respetó mucho de la nomenclatura de la obra original y eso también requiere un cierto cuidado y una estandarización que el corrector debe vigilar en su lectura. Otro ejemplo que tenemos acá es un libro donde también tenemos textos e imágenes y es este libro que se llama El pentagrama y la espada, que es una compilación de canciones de la época de la independencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este contenido tenemos una correspondencia de textos e imágenes y tenemos acá algunas partituras, ¿verdad? En este caso, siendo el corrector como el primer lector, uno de los primeros lectores de este libro, aquí vale la pena también confirmar eso que les había mencionado de la correspondencia entre texto e imagen y además como su correcta legibilidad y su correcta disposición en el libro. Este proyecto particularmente fue bastante interesante y también requirió de mucho trabajo en equipo entre el corrector y el diseñador para poder hacer un montaje óptimo de todas estas piezas y que el libro no se viera vacío en algunas páginas o muy cargado o por ejemplo con muchas partituras seguidas en otras. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo puede ser ese trabajo. Otro ejemplo, bueno, que también les traigo acá, es por ejemplo en el caso de las revistas divulgativas. Aquí tenemos un ejemplo del último número de Memorias de Venezuela, que es también del Centro Nacional de Historia. Y acá, bueno, tenemos otro tipo de trabajo, ¿verdad? En el caso del equipo de Memorias de Venezuela, muy cercano a mi labor acá en la institución, ellos hacen no solamente un trabajo de corrección ortográfica de los autores que publican acá, sino también hacen un trabajo y es lo que por lo general realizan editores y correctores que publican en materiales divulgativos como este, que es también considerar la adaptación de los textos a la extensión, al número de páginas y a lo que corresponde a la estructura de un artículo para una revista. Por ejemplo, básicamente el corrector que está a cargo de este proyecto no solamente lee los artículos, sino que también tiene una pauta para hacer recomendaciones en cuanto al número de caracteres, en cuanto al lenguaje y en cuanto a algunos paratextos, junto con el editor, que pudieran enriquecer y hacer mucho más amena la lectura de este material, porque bueno, se trata en esta revista de llevar contenido de carácter histórico, reflexivo y analítico a un formato de divulgación general y que sea digerible para un público bastante amplio, adulto y joven. Bueno, básicamente eso es como una primera introducción y en un próximo video les voy a hablar del perfil del corrector.